grupos, a áreas de trabajo, puede hacerlo, La casa es abierta para que usted pueda servir y pueda glorificar al Dios de Reyes con su servicio y con su amor. Amén. Vamos a comenzar una serie de predicaciones que se llaman el orden de Melquisedec o Melquisedec, como quiera usted analizarlo. Muchos de nosotros, a través de lo que hemos caminado en Cristo, en el cristianismo, hemos dicho que Melquisedec es Jesucristo, o hemos creído eso. ¿Estoy en lo cierto o estoy en lo equivocado? ¿Sí les han dicho que Melquisedec es Cristo? ¿Sí? ¿Sí les han dicho o no? Bueno, algunos lo conocen, pero otros sí. Bueno, pues hoy vamos a comenzar a ver lo que es Melquisedec, a ese hombre, a ese rey de Salem que Abraham, el patriarca, le da los diezmos. Pero no voy a hablar acerca de diezmos, voy a hablar de Melquisedec, del orden sacerdotal. Pero quiero comenzar, como deben de ser las cosas, con un inicio. ¿Cómo comienza esta historia, o de dónde nace Melquisedec, o dónde sale Melquisedec? Pero tenemos que tener una introducción para no salirnos de contexto. Muchos nada más acostumbran a utilizar el nombre de Melquisedec para ofrendar o para diezmar. Y hay una profundidad todavía mucho mayor, pero mucho mayor. Entonces, lo que tienen que entender ustedes es que tenemos que ir avanzando en las Escrituras, tenemos que ir conociendo más del Señor, y que sea el Señor quien nos esté trayendo una revelación profunda para ver cómo vamos a enfrentar la vida hoy en día y los sucesos por venir. Melquisedec está muy relacionado, aunque usted no lo quiera ver o no lo haya pensado, está muy relacionado con los últimos tiempos. Ya se quedaron callados. Y solamente Melquisedec se nombra su nombre 3 veces. Uno es a través de Génesis 14, otro a través del Salmo 110 y otro a través de Hechos, más bien de Hebreos, capítulos 5, 6 y 7. Ahí se menciona Melquisedec. No hay ningún otro lugar que se mencione acerca del nombre de Melquisedec. Y yo le estoy diciendo que Melquisedec tiene que ver con los tiempos apocalípticos, futuros. Y va a decir, bueno, ¿de dónde se la sacó de la manga el pastor o el apóstol? Pues ahorita le voy a explicar por qué. Y tenemos que poner mucha atención en lo que vamos a ir penetrando en la prédica de Melquisedec. Van a ser un promedio de unas 6 prédicas, y usted tiene que tener una profundidad tremenda acerca de lo que es Melquisedec, o quién es Melquisedec, o de qué se trata Melquisedec. ¿Sí? ¿Amén? ¿Quién es Melquisedec? Muchos dicen Cristo, muchos dicen un hombre que habitaba en tiempos antiguos, en tiempos de Abraham. Otros dicen que era Shem, el hijo de Noé. Y nosotros vamos a investigar quién es verdaderamente Melquisedec. Amén. Cámbiale, mi hijo, por favor. Pero antes de comenzar con esta linda historia de Melquisedec, yo te quiero decir que el sacerdote Melquisedec es un sacerdote que se mueve en justicia. Melqui quiere decir rey, Sedec quiere decir justicia, un rey de justicia. Para poder ser sacerdotes del Dios Altísimo, ministros del Dios Altísimo, yo tengo que ser rey y tengo que ser sacerdote. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que nosotros somos reyes y sacerdotes con la función de ministrar al Dios Altísimo. Dice la palabra en Génesis 14, 18 que se le presenta a Melquisedec a Abraham, y Abraham lo reconoce como un rey de justicia que ministraba al Dios Altísimo. Pero ¿cómo podemos llegar a ser nosotros ministros de Dios Altísimo? ¿Cómo puedes tú llegar a ser un pastor, un evangelista, un profeta? ¿Cómo puedes llegar a ser un rey? ¿Cómo puedes ser un apóstol? ¿Cómo puedes ser un servidor del Dios Altísimo? Y te voy a decir lo que primeramente necesitas para poder llegar a ser un pastor o un ministro del Dios Altísimo. ¿Cuál es la primera condición? Números 8, 5 nos marca una condición para poder llegar a ser un ministro del Dios Altísimo. ¿Cuál es esa condición? Que nosotros nos movamos en la santidad, que nosotros nos limpiemos
limpiemos y nos santifiquemos día con día. Que día con día nos estemos purificando, dejando las cosas malvadas y perversas para poderle servir un día como ministros del Dios Altísimo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿se está purificando verdaderamente? ¿Se está limpiando usted? ¿Está sacando todo lo malo que trae encima? Todas esas herencias malditas de ADN espirituales que traemos por generaciones. ¿Se está limpiando o está caminando como el borras, a lo tonto? Porque como cristianos tenemos que tener una mentalidad mayor. Como cristianos tenemos que tener una visión diferente a la que tiene el mundo. Cada uno de nosotros tiene que entender qué es bueno y qué es malo y dirigirte por caminos de bien. Números 8:5 dice así. Dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Expiación quiere decir sacrificio por medio de sangre de un becerro, un animal. Y esa sangre está pagando el precio por tus pecados, porque la palabra dice que todos tus pecados traerán consigo muerte y destrucción. Y para que tú no mueras, es necesario la sangre de un cordero para limpiarte y quitarte, expiarte, sacarte todos tus pecados y puedas estar limpio y purificado delante del Señor. Ahora ya no necesitamos ningún animal, ya no hay que matar nada. Así que no anden yendo con brujos a que le maten una gallina, porque únicamente le están maldiciendo. Ya Jesucristo pagó el precio por tus pecados, derramó hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario para limpiarte a ti y expiarte y santificarte y purificarte. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir la ordenanza de purificación o purificar nuestro espíritu. Y sigue diciendo, así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. ¿Qué quiere decir? Las aguas de la expiación, ¿qué quiere decir? Las aguas del río del Espíritu Santo limpiando tu carne, tu alma, tu espíritu, para que puedas estar limpio delante de la presencia de Dios. Lavar tus vestidos, lavar tu conducta, lavarte a ti mismo y ser un buen testimonio delante de la presencia de Dios. Tenemos que estar limpiados y purificados para verdaderamente servirle a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Yahweh, Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Olán, el Altísimo, el Shaddai, el Elión, como lo conozcas. Él es el único Dios verdadero que necesita que su pueblo para ministrarle tenga que estar santificado. Que venga sin pecado, que venga delante de su presencia entregando todo pecado y toda maldad, sacando toda maldad y convencidos y arrepentidos de que no volverán a pecar. Eso es lo que quiere Dios en cada uno de nosotros. Y dice el Señor que cada uno de nosotros tiene que estar santificándose y limpiándose internamente. Internamente. ¿De dónde viene la maldad? Dijo el Señor Jesucristo. De adentro del corazón, no de la boca. ¿De dónde sale la maldad? Del corazón, de tus pensamientos. Tenemos que entender que el Señor quiere que nosotros nos estemos limpiando y santificando día con día. Entonces, ¿yo qué le digo a usted? El estar aquí no es fácil. El estar aquí, parado aquí, no es fácil. No es fácil. El estar aquí requiere una santidad mucho mayor que la que usted tiene. ¿Y sabe qué es lo que a veces desmotiva a un pastor? Que usted menosprecie nuestra palabra. Que usted nos juzgue tan severamente a nosotros. Dios no nos llamó a juzgarnos, ni a mí a juzgarnos a ustedes. Dios nos llamó a santificarnos y bendecirnos unos a otros. Procuremos no hablar mal de sus apóstoles, pastores, líderes, obreros, lo que sea. No hable mal. Bendiga, ayude, fortalezca, dé ánimo al caído, levántelo. Y el que ande hablando mal, mire, preséntelo con el que le está hablando mal y mire, para si no se calla. Porque a la gente le gusta hablar mal a las espaldas porque no tienen valor, son cobardes. Que se presenten delante de usted, tráigalo delante del que está hablando mal y pónganse cuentas, porque el Señor no quiere divisiones. Amén. Entonces, sigue diciendo el Señor Jesucristo,
o bien, más bien, Melquisedec es un ejemplo de Cristo, un ejemplo de Jesucristo, un testimonio, un orden sacerdotal de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Jesucristo primeramente tuvo que ser santificado y lavado y presentado delante de la presencia de Dios, pero eso lo voy a tocar temas más adelante. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos un llamado como Melquisedec, un orden sacerdotal como Melquisedec, un llamado a hacerte entender a ti, cristiano de hoy en día, que tienes un mayor llamado, ¿para qué? Para ungir, para bendecir, para santificar, para purificar, para limpiar, para lavar a todo aquel que esté al lado tuyo. Ese es tu llamado, ser un sacerdote, ser un ministro del Dios Altísimo, ser un rey del Dios Altísimo, que traigas bendición a todo aquel que te acompaña, a todo aquel que está a tu lado. Tú eres ese llamado, a ser un llamado a ser rey y sacerdote, ministrar en justicia y establecer el orden correcto de las cosas dentro de tu hogar, dentro de tu matrimonio, dentro de tu familia. Eso es lo que Dios quiere, que seamos Melquisedec, que seamos un orden sacerdotal, que rompamos cadenas de yugo, quebramos toda obra maldita. Hace rato cantamos una canción que dice que las murallas caen, que las cadenas son rotas. Estamos hablando de obras malditas que trae el ser humano, pecados que trae encima y que no ha podido vencer, pero que estando en el orden de Melquisedec, moviéndonos en santidad y justicia, esas cadenas tienen que caer y van a caer. ¿Pero qué tengo que hacer? Caminar. ¿Caminar hacia dónde? Hacia la santidad, viendo al Cristo, viendo al que se sacrificó por mí, Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, Yeshua. Amén. Tenemos que buscar esa intimidad con el Señor Dios Todopoderoso. Mira, nosotros tenemos, como orden de Melquisedec, tenemos que romper toda religiosidad. Tenemos que romper esas doctrinas denominacionales que en vez de unir, dividen. Tenemos que romper esas doctrinas de bautistas, presbiterianos, metodistas, mesiánicos, judíos, adventistas. Romper todas esas ideas que lo único que han traído es división al cuerpo de Cristo. Es lo único que han provocado. No han traído bendición. Si todos estuviéramos unidos en un mismo orden de Melquisedec, serían las cosas diferentes. El cristiano sería el que estuviera gobernando en esta vida. Y es lo que va a hacer el Señor Jesucristo cuando Él descienda. Cristianos gobernando, hombres, hijos del Dios Altísimo gobernando. Amén. Entonces, hay que romper ese espíritu de religiosidad. Tenemos que empezar a caminar en la palabra y en la madurez de la palabra. Recordar que todo lo que digas con tu boca te sirve para bendición o para maldición. Ya como cristianos y como orden sacerdotal de Melquisedec, usted ya no puede estar hablando mal. No puede estar hablando con malas palabras, no puede estar quejándose de su hermano, no puede estar maldiciendo a su hermano, a sus hijos, a su esposa o esposo. Tiene que santificarlos. La palabra de Dios es para santificar a los hombres. Por medio de tu palabra lavas las vestiduras de los hombres y los santificas. Tenemos que usar esa palabra divina para estar motivando a todos a que sean luz y no sombra, no oscuridad. Entonces tenemos que caminar en la limpieza interna. Y en esa limpieza interna, el caminar en la limpieza interna es la que va a provocar la libertad, la que va a traer la libertad del creyente. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted sigue pecando, usted sigue en esclavitud. Pero si usted empieza a caminar en libertad y justicia y deja de hacer lo malo, usted viene a libertad plena y total. ¿A quién le gustaría ser libre? ¿Eh? Entonces, ese es el llamado mayor. Ese es el llamado mayor, y por eso se menciona Melquisedec en las Escrituras. Un orden sacerdotal que está clamando por la santidad, que está clamando por la justicia, que está clamando por el orden dentro de la tierra. Y tú y yo somos establecedores de orden por medio de la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando entramos en la obediencia, verdaderamente vamos a ver nuestra libertad plena. Si no entramos en obediencia, mira, vas a seguir cautivo. No te preocupes. Por eso muchos se duermen hoy, para no escuchar,
para no entrar en obediencia. No se duerma porque se lo lleva el diablo. Esa es la realidad. Si se duerme se lo lleva el diablo. Aquí no es el camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. No, aquí el que se duerme se lo lleva el diablo, porque lo va a seguir atando en esa mentalidad pobre y malvada que tiene. Tururú, tururú, tururú. Amén. Tengan cuidado, no se duerman. Entonces, Génesis 14:1. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice así: aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedorloamer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinar, rey de Abdán, contra Semebec, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar Salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los rafaelitas en Astarot Carnaín, a los husitas en Am, y a los emitas en Seb Kiriatim, y a los soreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mizpah, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hazeson Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Abdán, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Amrael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, ellos cayeron ahí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron todas las riquezas de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y le anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escod y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados y los nacidos en su casa 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Oreb, hasta el norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, sus bienes, a sus mujeres y demás gente. Cuando volvió de la defensa de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Seir, que es el valle del rey. Bueno, acabamos de leer una historia grande de una guerra, de la Primera Guerra Mundial, que se escribe en las Escrituras. Así que la Primera Guerra Mundial que nosotros sabemos que fue allá en Europa no es cierto. Esta es una Primera Guerra Mundial escrita. ¿Por quién? Por Moisés. Él escribe esta guerra mundial. Varios reinos interviniendo. ¿Para qué? Para destruir unos con otros. ¿Por qué los reinos se destruyen? Porque tienen codicia, tienen avaricia. ¿Por qué los miembros de la iglesia se atacan unos a otros? Por envidia y codicia. Anhelan los dones de uno, anhelan las posiciones de otro. A eso no te llamó Dios. Dios te dio un don, un ministerio específico para el servicio de la iglesia, no para que anheles los de otros. Cada quien es indispensable del cuerpo de Cristo. Cada quien. Y cada quien se encarga de que el ministerio de Cristo funcione correctamente, no el apóstol. Cada uno de ustedes se tiene que encargar de que el ministerio de Dios dentro de la iglesia funcione correctamente. Amén. Entonces, no deje la chamba al apóstol ni al líder. Todos tenemos que participar dentro de la casa del Señor. Amén. Entonces, fíjense aquí tantos nombres que nos da aquí
A ver, regrésale, mijo, ¿qué tenemos por ahí? Otra. Ahí quédate. Ahí vemos los reyes invasores. ¿Sí estamos viendo reyes invasores? ¿Cuáles son los reyes invasores? Aquellos que tenían el dominio sobre Sodoma, Seboín, Abnar y Gomorra, y etcétera. Entonces vemos ahí 4 reyes que están reclamando porque los reyes del Jordán se levantan, quieren quitar su yugo que tiene el rey Kedorlaomer sobre ellos. Ellos se rebelan y están decididos a ya no pagar impuestos, tributos, a ya no ser vasallos. Entonces esta guerra comienza por una rebelión. ¿Por qué empiezan los problemas de división dentro de una iglesia? Por rebeldía. Unos queriendo tomar el puesto de otro. Estoy hablando proféticamente, porque esta palabra es profética y quiero que la analice proféticamente de cómo estamos en los últimos tiempos. Y esta palabra es importante para que usted tenga un entendimiento mayor. El rey Amraphel, rey de Sinar vemos dónde está, lo que es la antigua Babilonia, en medio de los 2 ríos. Ahí está Sinar. Arioc, rey de Eleazar, ahí está la parte de Eleazar. Ellos son lo que es ahora parte de Turquía y estas zonas, ¿ok? Goín, el pueblo de los gentiles. Gomer, Magog, pueblos que se levantarán en los últimos tiempos. ¿Contra quién? Contra Israel. Estos 4 reyes levantándose en contra de los reyes que están aquí en este valle, en el valle del Sidín, en el mar salado. Sodoma, Gomorra, Seboín, Admar, y me falta uno. Ahorita lo cámbiale, hijo, por favor. Ahí están, miren. Admar, Zoar, Gomorra, Sodoma, y falta Seboín. No lo veo por ahí, pero ha de estar por aquí, que ya no se vio. ¿Ok? Entonces esos reyes se levantan contra estos reyes se levantan en rebelión contra los otros, y los otros vienen a reclamar lo que les pertenece, y comienza una guerra mundial en la cual ¿quiénes salen perjudicados? ¿Quiénes salen perjudicados? Cuando alguien se levanta en contra de alguien, ¿quién sale perjudicado? ¿Sabe quién? Todo el pueblo. Por eso es tan importante parar las rebeliones al momento. Por eso es tan importante parar las quejas al momento. Por eso es tan importante decir, espérate, a lo mejor es un malentendido, a ver, vamos a aclararlo. Pero no podemos permitir que las rebeliones se levanten, porque va a provocar divisiones, va a provocar un pleito. Y aunque usted no esté interviniendo, tarde o temprano, mire, la maldad lo arrastra. Por eso usted no se puede quedar callado. Dice, no, es que yo no me quiero meter en problemas, yo no voy a decir nada, me quedo callado. Malo, te alineas con la maldad, y tarde o temprano esa maldad te va a alcanzar. La palabra de Dios dice que pongamos freno a toda maldad, a toda cosa incorrecta. Que en amor nos exhortemos unos a otros, en amor. ¿Cómo? En amor. Amén. Cámbiale, mi hijo, por favor. Entonces vemos aquí la Primera Guerra Mundial. Ya vimos las partes comprometidas. Ya vimos que estaban los invasores, que son los que estaban gobernando, y están los rebeldes que se están levantando en contra del yugo que tienen. O como quiera verlos, a lo mejor usted le pone al rebelde, le pone que ese es el bueno, ¿eh? No sé cómo lo quiera ver usted. Entonces, la causa de la guerra, ya vimos, es la rebelión. ¿Cuál es el proceso final de la guerra? Vemos que en el proceso final de esta guerra, vemos que los 4 reyes vienen desbaratando todo a su paso. Resulta que no solamente se van contra estos 5 reyes que se levantaron en contra, sino que se van encima de otros reinos. Pero si los otros reinos no hicieron nada y se fueron sobre ellos, ¿qué quiere decir? Si no frenas la rebelión, tarde o temprano va a brotar por otros lados y va a ser un cáncer.
va a ser un cáncer. Se tiene que estar frenando esas rebeliones. Entonces estos reyes, esos 4 reyes, vienen y van en contra de Rafaín. ¿Quiénes son Rafaín? Rafaín eran los gigantes de esa época. ¿Qué eran? Los gigantes. ¿Se ha oído en la Biblia que decía que había gigantes en la tierra? Esos eran los gigantes. Pero si ya se habían muerto en el diluvio, no es después. Si se murieron los gigantes en el diluvio, nada más quedaron 8 personas. Si sabes historia, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué había gigantes? ¿Por qué seguía habiendo gigantes? ¿Se lo dejo de tarea o se lo digo? Los espíritus inmundos seguían teniendo contacto sexual con hombres y seguía habiendo gigantes. ¿Okay? Esa es la razón que dicen el Targum, los libros hebreos. Entonces, vamos viendo que entonces esos 4 reyes van despojando a diferentes naciones. Una de ellas ya dijimos que eran los refaimitas, que eran los hombres gigantes. Vemos que también están destruyendo a los amalecitas. Vemos que destruyen también a los susitas, a los semitas. Y en ese trayecto, ¿qué está pasando? Se están llenando de riquezas. Dice la palabra que ellos saqueaban las ciudades, que despojaban todo y se llevaban todo. Junto con ellos, a las personas. Diga conmigo, una rebelión arrebata personas, aunque no estén contigo. Tengamos cuidado con las rebeliones. Tengamos cuidado con los rebeldes, porque tarde o temprano te contaminan. Tengamos mucho cuidado. Amén. Entonces, vemos entonces cómo también vienen a el Mizpa, que es Cades. ¿Y sabe qué significa Cades en el hebreo? Santo. Estos hombres de maldad, estos reyes de Elam, estos reyes de Asiria, vienen a Cades, un lugar santo, porque Cades quiere decir santo. Pero esa es una ciudad que le cambian y le ponen Cades Barnea. Una ciudad donde está dedicada a templos sodomitas, a templos Astarot, templos donde hay prostitución humana, pero de hombres homosexuales. Dios aborreció tanto esa maldad que por eso destruye Sodoma. Cades, a ver, regrésate tantito, a ver si aparece Cades. Bueno, más o menos para que usted entienda o vea, Cades está aquí, por aquí, cerca de toda la línea de perversión sexual, inmoralidad sexual, de homosexualidad. ¿Cómo Dios ya estaba mandando juicio, levantando a los reyes de Media, a los reyes del este, para venir y quebrantar esos pueblos que se estaban dedicando a la inmoralidad sexual, a la homosexualidad? Vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, Dios aborrece la sodomía, Dios aborrece la prostitución humana masculina. Entonces, necesitamos entender que el Señor quiere que cada uno de nosotros tenga un mayor entendimiento en todo en cuanto a la palabra. Entonces, vemos estos invadidos, cómo son vencidos. ¿Por qué? Porque Dios no estaba con ellos. Cuando Dios no está contigo, eres vencido. La maldad te vence. Cuando no estás con Dios, ¿qué pasa? La maldad te vence. Por eso es tan importante asistir continuamente a tu culto, a tu lugar de adoración, donde tengas un crecimiento espiritual y donde tengas una madurez en el espíritu. Pero si no vienes, ¿cómo te va a tratar el mundo? Mira, por eso andas como la chancla, toda guandaja, toda rota. Necesitamos nutrirnos, necesitamos crecer, amén. Entonces, estos reyes sacaban todo provecho, le quitaban todos los frutos a la tierra del Jordán, a los reinos que estaban dependiendo de ellos, les sacaban todo el fruto, nunca tenían nada.
Estos ya estaban hartos y se rebelan. Yo creo que todos están hartos de una injusticia, ¿verdad? Y cuando hay injusticia en el pueblo de Dios, el pueblo de Dios se lamenta y llora y clama al Dios vivo para que venga y les haga justicia. ¿Y sabes cuál es tu sorpresa? Tú eres un orden sacerdotal de Melquisedec. A ti vendrán gente a pedir que hagas justicia, a que pongas orden, a que santifiques, a que purifiques, a que ores por alguien y lo libres de su maldad. No tú, Dios, pero tú vas a intervenir. ¿Sí nos está cayendo el 20? ¿Sí? Entonces en ese proceso final, Sodoma y sus aliados caen derrotados, son saqueadas sus ciudades, y Lot, que era un hombre bueno, que vivía en esa ciudad, es llevado ¿a dónde? Cautivo a Babilonia. ¿Qué quiere decir? Cuando el hombre bueno no le pone freno a la maldad que lo rodea, tarde o temprano esa maldad que lo rodea lo come, lo destruye. Si sabes que algo es malo y estás viviendo con el malo, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Retirarte, apartarte. Y si por malas lo tienes de esposo, ¿qué tienes que hacer? Orar por él para que el Dios todo verdadero lo santifique, lo guarde, lo proteja y lo enderece. Ya querían dejarlo, ¿verdad? ¿Querían que abusaba? ¿Salieron? Orar, orden sacerdotal, ser un sacerdote del Dios Altísimo, pidiendo clemencia y intercediendo por el malo para que entienda lo que es malo y se convierta a lo bueno. ¿Qué eres? ¿Un sacerdote orden qué? Melquisedec, un sacerdote de justicia. Amén. Vemos que entonces Lot es llevado cautivo, pero no solamente cautivo él, sino que también fue mucha gente llevada cautiva. Todos sus bienes se los robaron, se los quitaron. Muchos hombres honestos lo pasan mal a causa de las personas que son perversas y que los tienes de vecinos. Mire, yo vivo en una colonia que se llama Versalles y tenemos colonias muy bravas alrededor, que cada rato van y nos despojan, van a robar. No estoy echando la culpa que las colonias que hay alrededor quiere decir que todos son rateros. No, hay mucha gente buena, pero hay gente mala, y esa gente mala, los buenos saben que son malos y no los denuncian. Tarde o temprano sus manos se van a voltear contra usted y usted va a ser el perjudicado, porque usted no ha dicho que esos hombres son malvados y que necesitan pagar juicio delante de las leyes de hombres. ¿Te quedas callado ante la maldad? ¿Quién te dijo que te quedaras callado ante la maldad? Si Dios te levantó a ser sacerdote y poner orden. Aquellos que están durmiendo, a ver, díganme hola. Están durmiendo y me van a oír, ¿verdad? Ok. Entonces, tenemos que entender que en el pueblo de Dios tiene que haber sabiduría. Y como hombres sabios debemos de separarnos y librarnos de toda maldad y de toda destrucción que nos rodea. Yo no puedo ser partícipe de la maldad. No puedo estar soportando la maldad. Tengo que alinearla. Y si la maldad no se quiere alinear dentro de mi casa, ¿qué tengo que hacer? Órale, búsquele. Pero primero intercedo, oro, clamo, bendigo, lloro, gimo y lo que tenga que hacer para que Dios la alinee. Y si no, pues a otro rollo chencha, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy sabios. Entonces, cuando nos salimos fuera del camino del deber, nos ponemos también fuera de la protección de Dios. Cuando yo me salgo de la ordenanza de Dios, de los mandamientos de Dios, de la obediencia de Dios, ¿qué me estoy haciendo?
yo mismo me quito la cobertura de Dios sobre mi vida. Y si quito la cobertura de Dios sobre mi vida, ¿qué me va a pasar? De todo lo malo. De todo lo malo. Y no podemos esperar que lo que hemos escogido, siguiendo nuestros pecados, resulte en beneficio nuestro. Fíjense que le voy a decir, si yo sigo escogiendo mis pecados, no puedo estar pensando que va a venir en beneficio mío. Ejemplo, aquel que roba. Dice, ay, ya la hice, me robé la batería, ya tengo aquí para gastar, para esto, para aquello. Tarde o temprano te van a robar 7 veces más de lo que has robado. Te van a robar 7 veces más de lo que has robado. Si no es que hasta tu misma vida te van a robar. Donde te agarre un hombre violento, hijo del mundo, hijo del diablo, y te dé un plomazo, para si no te mueres. Por eso no podemos estar alineados con la maldad. Tenemos que apartarnos de la maldad. No tenemos que andar siendo alcahuetes de la maldad. ¿Quién te llamó a ser celestino? O celestina, o alcahuete, como quieras verlo. ¿Quién te llamó? Te llamó el Señor a poner orden, bajo obediencia, bajo mandato a Dios. Amén. Cámbiale, mijo. Y vamos a ver lo que significan estos nombres. Cuando yo leía la palabra de Dios, dije, bueno, y estos nombres, pues, ¿para qué ponen un nombre? Ya le hubieran puesto el rey tal, el rey tal, el rey tal. Pero no ponen sus nombres. ¿Y sabían que su nombre marca su destino? El nombre de usted marca su destino. Unos tienen nombres para bendición y otros tienen nombres para maldición, y por eso les va como les va. Por eso la palabra de Dios dice, en los tiempos futuros el Señor cambiará tu nombre y pondrá un nombre eterno de bendición. Así que usted tiene un nombre de maldición, mire, cámbieselo. Cámbieselo. Fíjense lo que significa Amrafel, rey de Sinar, predicador de oscuridad. ¿Qué quiere decir? ¿Predicador de qué? ¿Habrá algunos dentro de la iglesia cristiana que predican oscuridad? Siguen predicando doctrinas falsas contrarias a la palabra de Dios. ¿Ese es un predicador de oscuridad? ¿Eso es un predicador de oscuridad? Palabra contraria a la palabra de Dios, eso es oscuridad. Pero no solamente quiere decir eso, también quiere decir guardia de los dioses. ¿Habrá alguna doctrina satánica que esté guardando a sus dioses de tal manera que ningún pueblo se levante en contra de sus dioses? ¿Qué huele? ¿Saben qué son los jesuitas? Guardia de los dioses del catolicismo romano. Se levantan para matar gente de tal manera que el catolicismo venga a ser una religión universal y mundial. Santa Inquisición. Tremendo. Los musulmanes, ISIS, levantándose en contra de los hijos de Dios para matarlos, para implantar su religión a nivel mundial. Entonces, un predicador de maldad, un predicador de oscuridad, hace que tú adores lo que es malo para Dios, lo que Dios aborrece. Vuelvo a repetir, un predicador de oscuridad hace lo malo y enseña lo malo, de tal manera que el pueblo de Dios pierda su fe o se aleje de Dios. ¿Y quién era Amrafael? Muchos dicen que era Hammurabi, pero no checa con Hammurabi, porque en ese entonces todavía no se inventaba la J dentro del hebreo, entonces no era Hammurabi. Pero otros historiadores dicen que era Nimrod. ¿Y si saben quién es Nimrod, verdad? Un poderoso cazador opuesto a Dios. Y le voy a decir lo que dice Nimrod. Dice, qué caray, lo puse en otra versión. Bueno, después se lo vuelvo a decir más adelante, entonces lo voy a tocar. Entonces,
Vemos que este predicador de oscuridad siempre va a hablar mal del cuerpo de Cristo, va a hablar mal del pueblo de Dios, va a hablar mal de la iglesia de Dios, va a hablar mal de los hermanos en Cristo. No permita que ningún predicador de oscuridad ponga división en el cuerpo de Cristo, porque lo más importante en un cuerpo de Cristo es la unidad y el amor. Y si alguien está provocando desunión y desunidad, no es un hijo de Dios, se llame como se llame. Si yo vengo y les predico división y que no le hables a fulanito y a sultanito, yo soy un predicador levantado. No me haga caso. Es más, córrame de aquí. ¿Sí nos queda claro? ¿Qué les predica el apóstol? Unidad y amor. ¿Y cómo tiene que ser usted? Unidos y amorosos. Amén. Sinar era la región, ya vimos, la región de Sinar es la región donde está en medio de los dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Nimrod es un prototipo de Satanás, el adversario de Dios. Era aquel Nimrod, ¿sabe lo que hacía? Lo cual aborreció a Dios. Nimrod se rebeló en contra de Dios y declaraba que todo el ser humano podría adquirir su felicidad por medio de sus propios esfuerzos. ¿Lo escuchas hoy en día eso? ¿Que la felicidad viene por medio de tus propios esfuerzos? ¿Lo escuchas hoy en día? Ese es un Nimrod, un sistema mundial anti-mesiánico, anticristo. El hombre queriendo ser hombre y tener en sus manos la vida o la muerte de alguien. Ese era Nimrod. Le decía a la gente que ellos podían tener lo que quisieran a través de lo que fuera, ya sea matando a alguien o dejándolo con vida a alguien. ¿Les suena hoy en día eso? ¿De que hoy la gente se mata nada más por unos pesos? ¿Por una ofensa se matan? Cuidado. Arioc, rey de Elazar, dice el significado es como un león rugiente. ¿Quién es un león rugiente? Satanás. Entonces, Arioc, ¿quién es? Un león rugiente buscando a quien devorar. Sigue diciendo, venerable o leonino. ¿Encontrarás dentro del medio cristiano hombres leoninos que andan buscando a ver a quién se devoran? Y se dicen ser cristianos, préstame 500 pesos y mañana te los pago. Y no volvió el dinero. Y le dices, oye, mi dinero. Ya no te habla y se va. Perdiste al hermano, perdiste al amigo. Qué tremendo, ¿eh? Leoninos buscan una ventaja del hermano para sobornarlo, manipularlo, dominarlo, engañarlo. ¿Habrá hombres así? Tengamos cuidado, mucho cuidado, ¿ok? Entonces, pero también habla acerca de lo profético, un león proféticamente, un engañador, un antimesías, un profeta antimesías también menciona. ¿Quién vendrá como un engañador en los tiempos del Apocalipsis? Dice que vendrá un caballo blanco y su jinete vendrá con arco y flecha y dominará las naciones. Y muchos dicen que es Cristo. No es Cristo el caballo blanco ese. Ese es Arioc, el engañador, el antimesías, que traerá flechas y engañará en la mente y en el corazón al ser humano. Flechas, saetas, quiere decir palabras habladas. Con engaños engañarán a las multitudes. Tiempos proféticos, lo que ha de venir. Dice, entonces este Arioc es un prototipo del antimesías. Kedorlaomer quiere decir puñado de gavillas y era el rey de Persia, lo que es hoy Irán. ¿De dónde sale todo el terrorismo? ¿De esos lugares? ¿De Irán, de Persia? Todo el terrorismo sale ahí. Puñado de gavillas buscando hacer lo malo. Elam, Dios del castigo. ¿Qué es Elam? Dios del castigo. Tidal, rey de los gentiles. ¿Tú eres gentil?
ovejas son gentiles. No han entendido, no han comprendido lo que es la palabra hebrea, que quiere decir fuera de pacto, fuera a las naciones. Nosotros ya no estamos fuera de pacto, hemos entrado al pacto eterno en Cristo Jesús por medio de su sangre. Tidal, rey de los gentiles. Esos gentiles se van a levantar contra el pueblo de Dios. En tu casa no se levantan tus hermanos que no creen en Cristo contra ti y te dicen que eres el diablo mismo, cuando ellos son los mismos diablos porque no entienden qué es la palabra de Dios. Tienen Biblia y la tienen guardada, nunca la leen. Tienen Biblia y la leen y no tienen entendimiento, porque no hay enseñanza y revelación del Espíritu. Vera, el hijo del maligno, y ese es el rey de Sodoma. ¿Qué es un homosexual? Hijo del maligno. Ese es un Vera. Tenemos que entender que tenemos que rescatar a nuestros hijos, a nuestros seres amados de todo lesbianismo y homosexualidad, porque Dios es el pecado que más aborrece. Es el pecado que más aborrece. Rescatemos a nuestro pueblo, rescatemos a nuestros hijos de toda maldad. Sigue diciendo Bisha, con iniquidad o maldad. ¿Qué quiere decir? Nacido con iniquidad y maldad. Ese es el rey de Gomorra, el que te enseña a hacer lo malo y lo perverso. El mundo no te enseña a pecar. El mundo no te dice que lo que estás haciendo es correcto cuando es malo ante los ojos de Dios. Abortar. El mundo no te enseña a abortar, a hacer la maldad. Y la palabra de Dios dice: no matarás, y mucho menos la sangre de un inocente. Un hijo es un inocente. Pero el mundo te dice y te engaña: haz iniquidad, haz maldad. Tenemos que hacer lo que Dios dice, no lo que el mundo hace. Sinab, el que odia al Padre del cielo. El rey de Sinab quiere decir el que odia al Padre del cielo. Admán dice la tierra roja. Eso es significado, tierra roja. ¿Cuántos países tienen sus banderas rojas? Completamente. Habla de comunismo, habla de Dom, habla del Islam. ¿Qué provocan ellos? Muerte y destrucción sobre aquellos que no quieren hacerse a ellos. El comunismo, ¿qué quiere hacer en ti? Que dejes de creer en un Dios vivo, para decirte que tú eres tu propio Dios. ¿El mundo te lo dice hoy en día o no te lo dice? Eso es comunismo. Oponerte a la ley divina de Dios y hacerte creer que tú eres un Dios. Sigue diciendo Zoar, insignificante, muy pequeño. ¿Qué te dice el mundo? ¿Qué te dicen los hombres malos y perversos? No sirves para nada, eres un inútil, eso es. Te subajan, te quitan la autoestima. Y un hijo de Dios tiene que tener una identidad poderosa en Cristo Jesús para poder tomar victoria. Shemer, en hebreo quiere decir alas colocadas para saltar al Dios eterno. ¿Qué quiere decir? No hacer lo que dice Dios. ¿Habrá hombres cristianos así que quieren hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tenemos que entender que todos estos reyes son reyes de maldad, peleando unos contra otros, y al final el que gane va a ser de maldición, porque los dos son iguales de malos. ¿Sí estamos siendo claros? Y sigue diciendo entonces: todos estos reyes son iguales de malos y todos están en enemistad. ¿Con quién? Con el Dios eterno. ¿Con quién más? Con el pueblo de Dios, con el creyente que quiere seguir los caminos en obediencia de Dios. Estos hombres malvados y perversos de la antigüedad no serán los mismos hombres malvados y perversas, las mismas naciones perversas que quieren levantarse en contra de Israel. Hoy en día Israel está rodeado por sus enemigos y todos lo quieren matar, y están buscando resoluciones para atacarlos y destruirlos y quitarles la tierra que Dios ya les dio.
¿Y qué hace el pueblo cristiano? Nada. Tenemos que orar por Israel. La palabra de Dios nos dice: bendice a Israel y clama por la paz de Israel, porque ¿sabe qué? El pueblo cristiano tiene identidad con Israel y es un israelita en él. Y lo que le pasa a Israel tarde o temprano te va a pasar a ti. Por eso no podemos estar callados ante las injusticias que se levanten en contra del pueblo de Dios. Amén. Tenemos que levantarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser como Abraham, hombres comprometidos. Cámbiala, mijo. Hombres comprometidos. ¿Cómo se comprometió Abraham? Vio la maldad, y esa maldad impulsó que un hombre bueno fuera a dar libertad a su primo, a su pariente. Él no fue buscando las riquezas de los reyes que habían conquistado a las demás ciudades. Imagínense todas las riquezas que tenían esos 4 reyes después de haber destruido tantas ciudades, tantos reinos. Tenían riquezas enormes, ¿no? Enormes, cuantiosas. Abraham no dijo: me voy a levantar en guerra contra esos hombres y los voy a derrotar. Eran 4 naciones, más todos los prisioneros. 4 naciones. Y dice la palabra de Dios que Abraham se levantó con 318 hombres. ¿Qué puedes hacer con 300 hombres contra 4 reinos? Miles de gentes peleando. ¿No es irrisorio? ¿Cómo Abraham? Puedes decir: Abraham no tenía sabiduría. Pues ¿cómo se levanta contra 318 contra miles de gentes? Pero ¿sabes qué? Abraham sabía quién era, un hijo del Dios bendito. Él sabía con quién estaba. Y así tú debes de entender que estás con un Dios todopoderoso que te va a librar de toda maldad, que te va a librar de todos esos hombres malvados y perversos que se levantan en contra tuya. Te va a librar. Abraham no fue buscando codicia, no fue buscando bienes. Él fue buscando justicia, hacer lo justo, hacer lo correcto. Por eso cuando haya injusticia, tú tienes que establecer lo correcto y lo recto. Aunque te lleve la vida, tienes que hacer lo correcto. Lo correcto. Hoy en día nadie quiere hacer nada por miedo. Pero los hijos de Dios somos hombres valientes, esforzados, que tenemos que hacer lo bueno. ¿Amén? Abraham prepara a sus servidores y los arma. Muchos pastores dicen que Abraham era un hombre de paz, otros pastores dicen que era un hombre de guerra, otros que era un hombre precavido. Mire, entendamos, el ser cristiano no nos hace ser mensos. El ser cristiano no nos hace ser mensos. El ser cristiano nos hace ser precavidos, viendo la maldad del mundo, estableciendo sabiduría, inteligencia, conocimiento y retirarte de la maldad. El cristiano tiene que ser como la serpiente, abusadillo, abusado, astuto, pero también manso como las palomas. El cristiano ya no puede estar permitiéndose ser robado y no hacer nada. Muchos cristianos son despojados, robados y no hacen nada. Si te están haciendo una injusticia, demanda. Hay leyes humanas, pero también hay leyes divinas. Demanda. No te dejes robar. No vuelvas a dejarte robar. No le prestes a quien no sabe pagar. No le des tu vida al que está haciendo maldad. Haz lo bueno, haz lo correcto. Entonces arma a su gente y se lanza a la guerra. 318 hombres destruyendo 4 reinos, destruyendo 4 ejércitos. Pero ¿por qué tuvo esa confianza Abraham? Porque Abraham no vivía en medio del mundo. Dice la palabra de Dios que Abraham vivía en Mamre. Mamre, ¿sabe qué significa Mamre? Fortaleza, vigor. Él vivía bajo la protección y la fortaleza del Dios Altísimo, por eso no tenía miedo de nada.
Cuando tú vives en Manre, cuando tú vives bajo la protección de Dios, no te da miedo nada. No te da miedo nada. No te da miedo predicar el Evangelio, aunque se enojen tus parientes. No te da miedo la noche, porque te paras y oras y echas fuera todo demonio y espíritu de noche que viene a atormentarte. El cristiano verdadero tiene identidad con Dios y se vuelve fuerte, vigoroso, porque está bajo la protección, la fortaleza de Dios. Amén. Abraham depende de la ayuda de Dios, y ese es un cristiano verdadero, depender de la ayuda de Dios. Por ti misma nunca vas a hacer nada para cambiar a tu marido. Mujeres, aunque lloren, chillen, berren, se pataleen, no van a cambiar a sus maridos si no es con la ayuda de Dios. Y la ayuda de Dios comienza con una oración. Es la manera de cambiar a hombres. Amén. ¿Y por qué les digo nada más a las mujeres y no les digo a los maridos? Porque los hombres son necios. No quisiera utilizar una palabra más fea, pero bueno, se les va a decir, pero no se ofenda. Es con amor. Son brutos por excelencia. Necios, testarudos. No se ofende, ¿verdad? Es con amor. Es con amor. El hombre necesita más de intercesión, más de oración. La mujer es más de oración, más de intercesión. El hombre para cambiar necesita de una ayuda idónea, que eres tú, mujer. Si no, no va a cambiar nunca. Ahí te hablan. No se está riendo, pues ahí te hablan. Entonces, necesitamos entender que Dios quiere estar con nosotros y darnos la victoria en todo. Un verdadero cristiano es un héroe porque siempre está haciendo justicia, siempre está haciendo lo bueno. Pero también un cristiano debe de ser sagaz, ver a futuro, ser visionario, ver todas las circunstancias alrededor y siempre solucionar todo a su alrededor para salir victorioso en todas las áreas. Amén. Entonces, cámbiale, hijo. Su éxito de estos hombres fue derrotar, de Abraham fue derrotar a sus enemigos. Rescató a sus amigos y no encontró pérdida alguna. Cuando tú te enfrentas con la justicia de Dios ante algo injusto, tú no vas a recibir pérdida alguna. Vas a rescatar amigos, vas a bendecir. Amén. Así que enfréntate a toda situación que esté mal. Rescató a su pariente. Aquí lo llaman a este Abraham por primera vez el hebreo. El hebreo. ¿Sabía que cuando Dios confunde las lenguas, el idioma oficial de todo el mundo era el hebreo? Y es el único idioma que sigue perdurando y va a perdurar por la eternidad, el hebreo. Por eso le llaman a Abraham el hebreo, por ser hijo de Eber, hebreo, lengua nativa, el hebreo. ¿Okay? Entonces usted tiene que moverse en las raíces hebreas para que tenga una profundidad en la palabra y pueda aprender más. Amén. Entonces, Abraham, ¿qué hace? Rescata a su familiar, y no solamente a su familiar, sino que también está rescatando a las personas que iban con Lot o que estaban con Lot. ¿Qué quiere decir? Cuando tú haces justicia, cuando tú haces lo bueno, no solamente vas a libertar por el que estás clamando, sino vas a libertar a las demás gentes que están a su alrededor. Una oración cambia naciones. Una oración cambia naciones. Así que nunca detengas la oración. Siempre mantente firme. Siempre mantente firme. Aunque tu hermano, mire, Lot se levantó en contra de Abraham. Sus pastores se levantaron en contra de Abraham. Había pleito entre Lot y Abraham. Mas sin embargo, Abraham, por la línea de sangre y por el amor profundo que tenía Dios, ese amor se reflejó en el perdón. ¿Qué quiere decir? Aunque tu familiar se levante en tu contra, perdónale. ¿Cuántas veces? 70 veces 7 le vas a perdonar. Y cuando te mueves en ese perdón, eres capaz de orar por él y bendecirlo. Tenemos que entender que el ser cristiano nos lleva a la oración,
por nuestros enemigos y por nuestros amigos, de tal manera que cambien. Amén. Pero no te dejes engañar. El amor siempre tiene que ser la prioridad en todo lo que tú hagas. Debemos hacer el bien. ¿A quién? A todos. A todos. Y para concluir, quiero dejarte claro por qué estamos hablando de que esta guerra que hubo aquí va a ser el sinónimo de la guerra que se aproxima. Tiempos finales, apocalípticos. Todas las naciones de la tierra predicando su oscuridad, siendo como leones rugientes buscando a quien devorar, buscando las riquezas, la avaricia. Todas esas obras malditas se están levantando en contra de Israel. Así va a ser los tiempos apocalípticos. Habrá guerra. ¿Y quién va a descender a librar a Israel de todas estas naciones? Jesucristo mismo. ¿Sabe quién se levantó a bendecir a Abraham? ¿Sabe quién lo levantó para ser victorioso? Melquisedec, el orden sacerdotal, el Cristo. Cuando tú te levantas con Cristo y su orden sacerdotal, haciendo todo en obediencia bajo el mandato de Dios, todos se tendrán que someter bajo tus pies. Por eso el reino de las tinieblas se somete, está bajo los pies de un verdadero creyente que camina en obediencia y santidad. Así que si tú quieres tener bendiciones y victorias en los cielos y en la tierra, tienes que caminar en obediencia. Si no, no va a venir ninguna victoria. ¿Nos queda claro? Levántate, vamos a orar. Levántate, vamos a orar. Ahora sí, los que estaban dormidos, despierten. Vamos a orar. Amén. Padre celestial, Padre eterno, nos ponemos bajo tu orden sacerdotal, mi Dios. Nos ponemos bajo tu ministerio, Señor, bajo tu reinado y bajo tu sacerdocio, Padre eterno. Trabaja en nuestras vidas y llévanos y condúcenos en caminos de obediencia, en caminos de santidad, en caminos de amor, Padre. Yo te pido, Padre celestial, que tú estés bendiciendo el caminar de tus hijos, mi Dios. Y en cada mover de obediencia, Padre, tú estés trayendo victorias. Tú estés quebrantando toda muralla que se levantó en contra de ellos. Estés quebrantando toda cadena inmunda levantada en contra de tu pueblo, mi Dios. Padre, tú has llamado a tu pueblo a ser victorioso, a ser vencedor. Tu palabra dice que tú venciste al mundo, Padre, y que esa victoria tú la has dado a tu iglesia para vencer sobre el mundo, Padre. Hoy yo te pido, Padre, dales fortaleza, dales fuerza, dales vigor, posiciónanos en hambre, Señor Dios mío, y que ellos puedan venir a ser fortalecidos en su espíritu y tengan el vigor para seguir adelante y confrontar la maldad, mi Dios, con sabiduría, sin enojo, ni contienda, ni división, sino con sabiduría, Padre. Haz que ellos puedan pelear, Señor, y ser victoriosos sobre toda obra maldita que se levantó en contra de sus casas, Padre. Hoy yo te pido, Padre, que el que esté haciendo maldad, mi Dios, ya no haga maldad, mi Dios, y venga a ser interesado bajo tu diseño poderoso, mi Dios. Hoy yo te pido, Padre celestial, muévete con poder y gloria sobre cada corazón de tus hijos, mi Dios. Trae convencimiento a tus hijos, Señor. Trae revelación a tus hijos. Que tu Santo Espíritu, Señor Dios mío, les esté diciendo lo que es correcto y lo que es malo y se retiren de maldad, mi Dios. Que tu Santo Espíritu los posicione como verdaderos creyentes del Dios vivo, de Jesucristo nuestro Señor. Que tu Santo Espíritu, mi Dios, los esté limpiando y lavando sus vestiduras, lavando su espíritu, purificándolos y santificándolos, mi Dios. Yo te pido, Padre, que nadie adore nada más que a ti, Padre, porque tú eres el único Dios vivo que merece toda oración, toda adoración, toda exaltación, Padre. Tu palabra dice que tú no compartes tu gloria con nadie, Padre. Hoy yo te pido, Padre, haz que tu Santo Espíritu traiga revelación, traiga entendimiento, Padre, y que nadie se aparte de tus caminos. Padre, que nadie ame más que a ti, Señor. Que no amen más a sus esposos, que no amen más a sus esposas, que no amen más a sus hijos que a ti, Señor. Primero eres tú. Primero eres tú y tus ordenanzas, Padre. Y en ese amor que tú nos das, Señor, en esa llenura de tu amor, nos permites amar a los demás, mi Dios. Yo te pido, Padre, que el amor de Cristo, el amor tuyo, el amor de tu Santo Espíritu esté morando en cada uno de nosotros, Padre,
y nos haga cada día mejores personas. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor.